Los hormigones y los cementos son unos materiales que podríamos considerar ya tradicionales, porque desde hace prácticamente un siglo son protagonistas en la construcción, tanto de edificios como grandes estructuras. Sin embargo, estos materiales que parecen unos clásicos, son unos materiales en el fondo muy desconocidos porque tienen una química y un comportamiento realmente muy complejo. Si queremos además ir un paso más allá y buscar materiales más limpios, más ecológicos, todo se complica. Para hablarnos de estas posibilidades, tenemos hoy junto a nosotros a Luis Javier Malvar, que viene de la Naval Facilities Engineering Command de Estados Unidos y nos va a hablar del uso de cenizas volantes y otros materiales reciclados para la prevención de una reacción muy indeseable dentro del cemento y del hormigón, que es el alcalícilis. Su currículum, resumidamente, se puede ver aquí. Él estudió en esta escuela Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, es doctor ingeniero de caminos y además realizó un máster en Business Administration. Su currículum, además, últimamente se ha visto reconocido con dos premios muy importantes en Estados Unidos, el del American Concrete Institute para el diseño de estructuras en hormigones y en concreto en la mejoría de la resistencia a la explosión de columnas de hormigón armado. Y más recientemente, en 2008, recibió la medalla Walson de investigación en materiales por su trabajo en la reacción alcalí-sílice, de la que hoy nos va a hablar. Sus líneas de trabajo pues, están relacionadas con el hormigón. Es profesor asociado de diseño de pavimentos y coordinador del área de la capacidad de mitigación de explosivos, ingeniero de investigación de la Universidad de California y además es consultor para la firma de ingeniería estructural Q&C. Esta firma es realmente muy prestigiosa, muy relevante y presta apoyo a la Agencia de Defensa de Reducción de Amenazas y al Laboratorio Nacional de Sandía. Todo esto nos podemos hacer una idea de la trascendencia que el trabajo, las investigaciones que el profesor Javier Malvar realiza. Yo no robo más tiempo, os dejo con él y le doy muchas gracias por estar aquí y de verdad gracias por compartir todos estos conocimientos con nosotros. Muy bien. Un placer poder presentaros otra más. Disculpad esta mañana así. Y bueno, cenizas volantes, además de prevenir la reacción alcalí-sílice, es un material reciclado. Y siempre he tenido ilusión, de incrementar el uso de este y otros materiales parecidos. Y ahí en Estados Unidos he tenido la oportunidad de cambiar, los códigos que usamos en el Departamento de Defensa para usar estos materiales. Entonces voy a dar un poco de introducción histórica a los últimos 10 años o así, y llegamos a donde estamos hoy. Este es el website donde puedes encontrar todo lo que llamamos Guide Specifications para estos hormigones. Y hay más o menos como 30 Guide Specifications que miran a aplicaciones de hormigones, en varias aplicaciones de hormigones. Y casi todas han sido cambiadas un poco para implementar, lo que os voy a presentar. La reacción alcalí-sílice es realmente una reacción entre los componentes alcalinos del cemento y una sílice reactiva, en los átomos. Y como podéis ver, puede resultar en cosas muy interesantes, ¿no? Esto es un pavimento de un aeropuerto naval militar. Y para que os deis idea, cada mañana los militares andan por la pista de aterrizaje y van recogiendo todas las cosas que sean más de 1 milímetro o 2, ¿no? Que muchas veces son como tapones de orejas, a veces partes metálicas del avión o motor, y a veces áridos o cosas que van cayendo, ¿no? Entonces cuando le enseñas esto a un piloto, pues se le cae el alma, ¿no? Y esto está ahí muy cerca de donde trabajamos nosotros. Y normalmente lo que ves es esto, el hecho que haya una grieta tan grande es que había varias losas de hormigón
y un lado, digamos, de las losas, como estaba en pendiente y recibía más agua y sol, pues tenía más expansión. Entonces creó un esfuerzo constante que se iba incrementando según había más losas. Y llega un momento que, claro, el esfuerzo constante pues, te da desplazamientos muy altos. Y bueno, de hecho, ahí, pues, en la época podía meter la mano, es una foto un poco antigua, después podía meter el pie, y al final nuevamente ya no arreglaba todo. Es muy interesante. Y eso era también lo mismo. Y podéis ver que el hormigón va expandiendo y va empujando el asfalto, y podéis ver esta forma aquí, que es bastante típica del asfalto, que ha sido empujado hacia los lados. Y claro, si tenéis cosas como desagües o cajas, digamos, con cosas eléctricas, pues lo destruye totalmente. Entonces es un problema muy grande. Y claro, reconstruir estos pavimentos es un parking, digamos, para los aviones. Y solo esa zona costó 14 millones para reconstruir. Esto es otro sitio que está muy cerca también de donde estamos nosotros. Y podéis ver que después de estar solo 12 años, así estaba, digamos, el pavimento de este aparcamiento. Y tuvieron que reemplazarlo todo. Y aquí te pone un poco detalles, digamos. Podéis ver que el hormigón o ha sido totalmente comprimido hasta que se rompió, o en algunos casos, pues, resulta que lo empujaba hacia arriba. Y antes de que el hormigón en sí rompiese, pues podéis ver que las juntas, pues el joint que está en las juntas, pues había sido estrujado, ¿no?, hacia arriba. Y claro, es un desastre, ¿no?, para los aviones. Hay algunos aviones que al pasar, pues, aspiran, digamos, esos pedacitos, y claro, puedes perder el motor y el avión, ¿no? Y claro, cada avión pues te vale entre 100 y 200 millones de dólares, como los antiguos un poco menos, pero eso es mucho dinero que arriesgar. Esto es una foto, digamos, cuando empezaron a sacar las losas, pues sacaron una foto, sacaron una foto aquí del lado, y puedes ver cómo está, digamos, el hormigón por debajo, ¿no? Por encima ves que se ha agrietado, pero está totalmente destruido al interior. Digamos, para un pavimento no es demasiado problemático si no te importa, digamos, que hagan esos pedazos, ¿no? Porque lo que pasa es que al expandir el pavimento se pone en compresión. Entonces, aunque el hormigón en sí no tenga mucha resistencia a cargas y tomas un cilindro, el pavimento en sí puede ser resistente porque te transfiere las cargas, ¿no? Porque está como postensado, digamos, en esos sitios. Pero el problema, claro, para nosotros es que van saliendo todos esos pedacitos, ¿no?, que pueden afectar a los motores. Y este es, por ejemplo, un ejemplo de lo que el hormigón le puede hacer a las turbinas. En realidad, aunque os enseño aquí fotos, digamos, de las peores, ¿no?, el problema que tenemos de aviones que han sido afectados por hormigón o pedazos de pavimento es muy bajo. Lo hemos mantenido por debajo del 1% de los problemas a los motores. Casi todos los problemas son herramientas, cuando gente arregla el avión y se olvida una tuerca o algo dentro del motor o cerca. Pájaros, por ejemplo, como el avión ese que aterrizó en el río, y otras cosas, pero muy poco de hormigón. O sea, que, digamos que mantenemos nuestras bases bastante bien, en fin, a un nivel bastante alto, ¿no? La Navy, mejor que voy a mencionar, la Navy tenemos 70 aeropuertos por el mundo, uno aquí en Europa, y la Air Force tenemos 100 y pico también, y además usamos otros conjuntamente con otros países, ¿no? Por ejemplo, me tocó ir a Tailandia, que tiene un aeropuerto que construyeron los americanos y después se lo quedamos al gobierno tailandés, pero todavía utilizamos. O sea que vamos a muchos sitios y entonces puedo recoger, digamos, información de todos los aeropuertos donde hay problemas. Este es un caso de la Army y de la Air Force. En este caso lo que es interesante es, si miras este pavimento que empezó a moverse, expandir lateralmente, empezó a empujar esta columna hacia la izquierda y mira lo que le pasó a la columna. Se acabó cizaleando, o sea, se cortó la columna a cuenta del movimiento. O
sea que no solo que el pavimento hay que reemplazarlo, sino que los edificios en sí ya no se pueden utilizar tampoco. Bueno, tenemos aviones caros que están por ahí cerca que podrían ser afectados. Este es otro ejemplo. Es un sitio donde hacemos ensayos sobre los motores. Entonces el motor lo atamos tras el pavimento y se ensaya el motor. Claro, si no está bien atado, pues el motor puede salir volando. Entonces queríamos saber que qué bien atado estaba el motor al pavimento. Entonces sacamos un cilindro de hormigón y esto es lo que salió. Y claro, no puedes hacer bien ensayos sobre eso. Entonces tuvimos que parar el sistema ahí y construir otras bolsas, ¿no? Y pasar eso. Estos son otros ejemplos que me he encontrado a cabo del tiempo. Una pequeña presa cerca de donde estamos, que empezó a deshacerse totalmente. Ves que la reacción genera una especie de gel que va saliendo sobre las grietas que se van formando. Y aquí tenía miedo de que se cayese todo, entonces empezaban a sacar varias capas, digamos, de la presa para reducir, digamos, el esfuerzo que se le ha puesto sobre la presa. En realidad, como eso está con presión, pues posiblemente no haya sido tan peligroso como parecía, ¿no? Pero nunca se sabe, porque claro, si empiezas a hacer ya, se deshace todo en pedazos pequeñitos y va cayendo, pues a cierto momento, pues claro, no tienes donde pasar para los esfuerzos. Esto es una foto muy interesante porque la reacción se acelera con agua y con calor. Si pintas, por ejemplo, un bloque de hormigón negro, pues claro, el calor va a ser absorbido mucho más y se acelera la reacción. Aquí en este sitio, como puedes ver, la hierba está todavía bastante verde, o sea que recibe agua. Entonces, si me lo preguntáis, yo diría que los sprinklers, o sea, el agua que se le echa, seguramente llega más o menos hasta esta altura, que es donde ves la aceleración de la reacción. Y ahí, claro, con el fondo negro, pues se ve mucho más. Y bueno, eso puede ser muy caro. Esta es una base de la Air Force que hemos tenido que reemplazar la pista de aterrizaje. Y claro, costó $125 millones, ¿no? O sea, que puede ser bastante caro. Y entonces, bueno, como mencioné antes, las cenizas volantes pues son muy apropiadas para resistir o para prevenir esta reacción. Pero además tienen muchas otras ventajas, ¿no? Por ejemplo, pueden prevenir algo de ataque de sulfato, durabilidad más alta, pues algo que usamos, por ejemplo, en estructuras marinas, porque te reduce la permeabilidad y, bueno, y algo más. Puede reciclar, son materiales reciclados. Si vives cerca de donde se producen, pues son muy baratos, ¿no? Y hoy en día, quizás incluso más, porque el Environmental Protection Agency quiere declarar algunos de estos materiales como las cenizas, como materiales peligrosos, digamos. No sé si habéis visto o conocéis el accidente que hubo de Tennessee Valley Authority, porque era un sitio donde metían cenizas volantes en un slurry con agua y se rompió, digamos, el dique que lo contenía y cayó todo eso sobre las cuantas casas. Y claro, cuando está en forma así, digamos, de cenizas, pues pueden tener metales pesados en concentración bastante alta. Una vez que se meten en el hormigón, como están diluidos, pues la concentración baja al estado natural, digamos, que es mucho más bajo, y están contenidos en el hormigón sin ningún problema. Pero hoy en día, con estas regulaciones, pues lo más seguro es que las cenizas de Estados Unidos, por lo menos, sean aún más baratas y más disponibles para eso. O sea, casi te las regalan, ¿no?, para que las uses. Y a cuenta de eso, pues claro, puede subir el coste del hormigón al principio. Quería presentar, digamos, estas otras ventajas para indicar que no es solo, digamos, la reacción al calicín. Entonces, cuando empezamos a trabajar con esto, lo único que hicimos fue un poco lo que hacía la gente ahí fuera.
y en particular por las cenizas, que es lo que más se usa. En Estados Unidos tenemos, ¿cómo se dice slag? No me acuerdo ya. Escorial, en la costa este, pero hay cenizas por todo el país, ¿no? Entonces, digamos que había más énfasis en migrar a las cenizas de mar. Entonces nos damos cuenta que dentro de las cenizas pues hay componentes buenos y componentes malos, ¿no? Y lo que tienes que hacer primero es incrementar los componentes buenos, que son estos tres componentes, que son los que usa la ASTM C618 para clasificar las cenizas, ¿no? Si la suma de estos tres componentes es más de un 70%, pues es una ceniza clase F. Si son más del 50%, es una clase C. Y después tienes los componentes, digamos, que son malos, digamos, que promueven la expansión. Y si lo puedes reducir, pues vas a tener una ceniza que es mucho mejor, sobre todo para, en este caso, la resistencia a la reacción alcalítica. Entonces, inicialmente, miramos al calcium oxide e intentamos limitarlo, ¿no? A un valor muy bajo. En Canadá eso es algo que, sobre todo, los canadienses son muy conocidos, digamos, en esta área. Y el óxido de calcio aquí es algo que siempre han limitado, ¿no? Entonces empezamos con eso. Lo que pasa es que si pones esta limitación, pues no puedes usar muchas de las cenizas que existen, porque muchas ya exceden ese número. También hay fosforadas, digamos, naturales que se pueden usar. Y al principio no usábamos clase, simplemente porque la clase, las cenizas de clase C no tienen bastante de los componentes buenos y tienen muchos de los malos. Otros componentes, digamos, detrimentales son, claro, los alcalides. No son de emission, no está totalmente, la conversión no ha sido muy completa, todavía tienes carbono. Que el problema que tiene es que cuando pones aditivos para mantener aire en el hormigón, pues el LOI te previene, te absorbe, digamos, el aire y te encuentras que tu hormigón no tiene bastante aire. Entonces hay que mantenerlo. O sea, eso no es, digamos, es un componente que es sobre todo para un problema con quieres mantener aire en el hormigón. Pues en GO y en SO3 también se puede limitar. Normalmente las Class F ashes no tienen mucho de estos componentes. Y aquí es donde derivamos, digamos, el primer intento para prevenir la reacción alcalá-sílice y también para usar más de estos materiales. Y están explicados en este paper. De hecho, mucha gente discutió este paper porque había áreas que indicaban problemas, ¿no? Por ejemplo, el humo de sílice, tuvimos un problema en Hawái donde los aglomerados de sílice eran demasiado grandes. Cuando digo demasiado grandes, eran solo como de 1 milímetro, ¿no? Pero claro, 1 milímetro son como 10.000 partículas de humo de sílice, una esfera de unidades de 10.000 partículas. Y claro, eso te puede resultar en una reacción expansiva que es similar a la reacción, digamos, alcalá-sílice. La reacción normalmente de alcalá-sílice tarda mucho tiempo, no puede tardar entre 5 y 30 o 40 años en ocurrir. Pero en este caso, pues a partir de un par de años, toda la cubierta, digamos, de hormigón sobre la armadura se había caído después de solo 2 años. Y estas son pilares que estaban en el mar y estaban soportando un puente que va a una isla en Hawái. Y claro, al cabo de 2 años tengo que pasar pilares, nos costó 30 millones de dólares en unos millones. Bien, entonces, eso lo pusimos en el UFGS, que son Guide Specifications, y es lo que usábamos, ¿no? Y entonces, además, digamos, los tests que utilizamos para saber si el hormigón iba a resistir o no, sobre todo era el ASTM C1260, de que hacen pequeñitas cubetas así, que las ponen en un medio alcalino muy fuerte, y al cabo de 14 días mides cuánta expansión tiene,
Y si puedes mantener la expansión por debajo de un cierto nivel, pues vas a tener buena durabilidad. El nivel que viene, digamos, en el STM, en el apéndice, es 0.1%, pero eso en sí ya no era suficiente y podría hablar más de eso más tarde. Entonces ya en la época ya lo hemos bajado algo. Y entonces lo que fue interesante es que cuando yo cuando trabajo con la Navy, convencí a mis compañeros en la Navy de que esto iba a ser algo que vamos a implementar siempre. Aunque el hormigón no tendría problemas, digamos, de alcalí-sílice o problemas conocidos, íbamos a forzar a la gente a meter cenizas volantes o algunos otros materiales reciclados en todos los hormigones. Y eso está ahí, por ejemplo, en los pavimentos, para todos los servicios. Está metido, lo único que para la Navy lo hacemos siempre, y para la Air Force y la Army lo hacen solo si tienen dudas de que si vamos a tener problemas de alcalí-sílice. Lo que pasa es que este límite que tengo puesto ahí, que usamos en el 2001, como tuvieron algunos problemas más, pues ellos lo bajaron a 0.08 a 28 días, que es mucho más estricto. Entonces el nivel es tan estricto que acaban haciendo como nosotros, o sea, acaban utilizando las cenizas pues casi siempre. Y bueno, además te baja el coste, etc. Bueno, esos son solo ejemplos de lo que fuimos implementando en varias pistas de aterrizaje y forzando, digamos, al uso de cenizas volantes, ¿no? Medio millón de libras de cenizas en este caso. Bueno, eso también para las fotos que os enseñé al principio, que en un aparcamiento para aviones que se estaba totalmente deshaciendo, y eso es la reconstrucción. Y eso, aunque tiene 20 o 25% en algunos casos de ceniza, todavía puedes hacer con formas que van avanzando, slip form, no sé cómo se dice. El molde de ceniza. Bueno, ese es otro acabado. Y bueno, 1 millón de libras de cenizas. Y aquí es como lo fueron sacando y después reemplazando también. Bueno, y eso fue al principio. Después volvimos y dijimos, bueno, vamos a optimizarlo un poco más. Y es que teníamos muchas preguntas, digamos, que no habíamos podido contestar. Por ejemplo, podemos usar una clase C. La literatura, si la ves por ahí, te dicen que la clase C pues, no es muy efectiva para la reacción alcalí-sílice. Pero no estaba muy seguro de cuánto y cómo cuantificarlo. También tenemos algunas cenizas, por ejemplo, en Hawái, que no dan F ni dan C, porque pasaban, por ejemplo, el sulfur trioxide era muy alto, pues que podíamos usar esas. Y no estábamos seguros. Si tenemos dos cenizas, ¿cuál es mejor? Si tenemos un cemento y un árido con una cierta reactividad y tenemos una ceniza cerca, que puede ser F o C o ninguna de las dos, ¿cuántas cenizas podemos meter para estar seguros de que vamos a prevenir ESR? Porque normalmente lo que hacemos es sacamos cemento y metemos cenizas, ¿no? Y lo que hacemos es los reemplazamientos que os indiqué, que es un 25% o algo así. Entonces, lo que hicimos hace unos pocos años fue, no teníamos mucho dinero y no teníamos para hacer nuestros propios ensayos. Entonces lo que hicimos es ir y buscar en la literatura ensayos que tuviesen bastante información para que nosotros los pudiésemos usar. Y bueno, voy a decir con eso. Pero primero voy a indicar aquí, digamos, en las cenizas, cuáles son las propiedades de las cenizas que las hacen más resistentes al ESR. La primera característica aquí es cuán finas son. Si son muy finas, pues resulta que son mucho más eficientes. El problema es que cuando compras cenizas, tienen que pasar, digamos, ASTM C618, que te da un nivel, digamos, de cuán finas tienen que ser.
y casi todas pues caen más o menos en la misma zona, ¿no? Entonces es muy difícil separarlas por lo finas que son. No lo tengo aquí incluido, pero tengo un profesor en Clemson University que está trabajando para mí. Y ahí lo que hicimos fue coger unas cuantas cenizas y hacer dos cosas. O separar la porción de las cenizas que son más finas. Entonces estudiar probetas con las cenizas normales y con cenizas de las cuales habíamos sacado las partes más gruesas, ¿no? Y después hacer lo mismo con las cenizas, pero las trituramos para que fuesen un producto aún más fino y hacer lo mismo. Y entonces con eso ya hemos conseguido más datos que efectivamente muestran de que hay una relación entre la efectividad de la ceniza y su tamaño físico. Lo que pasa es que no tenemos bastante datos todavía para meter eso en las Guide Specifications. Pero el hecho es que es un fenómeno que está ahí y ya lo estamos intentando cuantificar, ¿no? Mineralogía, claro, es importante porque aunque mires a la composición química, pues en realidad la manera en la cual esos componentes están metidos es muy diferente, ¿no? Por ejemplo, si miras a una escoria que puede tener componentes que aquí se aparecen malos, en la escoria no es tanto un problema, ¿no? Pues simplemente por la mineralogía. Lo que pasa con la mineralogía es que es más difícil de utilizar en la práctica. Nosotros estábamos buscando por algo que podemos utilizar en construcción todos los días y hacerlo ya, o sea, con la información que teníamos available ya todos los días, ¿no? Entonces la parte, digamos, fácil era chemistry, porque cada vez que compramos una ceniza nos dan la composición química y eso ya se sabe. Entonces, simplemente mirando a esto primero, pues ya puedes cubrir, digamos, el 80 o el 90% del problema y después, pues, mirar a las otras dos áreas. Entonces, en esta presentación, pues, casi todo es sobre la parte química, digamos. Y eso está muy basado también en otros programas, investigación anterior con Mike Thomas. Estoy intentando hacer un contrato también con Mike Thomas para seguir estudiando algo de esto. Bueno, es un poco una repetición de lo que mencioné antes. Estos son los constituyentes, digamos, que son beneficiales, que reducen la expansión. Y estos son los que están incluidos en la C618. Y esto en realidad te da la cualidad de tu ceniza para la ESA. Aquí están los componentes, digamos, malos. Lo que es interesante es que en Canadá solo miran a este y se olvidan de estos. Esto es una reacción de alcalí sílice y en los criterios que usan en Canadá, pues casi no miran a esto, lo cual es extraño. Se concentran sobre todo en el CIO. Eso es un problema. Si miras, digamos, a todos los componentes positivos o todos los componentes negativos, pues eso te da una idea. Como ambos están relacionados porque la suma de estos y estos pues te da 1, o sea, 100%, pues no son variables independientes, son variables dependientes, ¿no? O sea, puedes mirar a todos estos o a todos estos, pero si miras solo esto es un problema. Y eso es lo que mencioné antes, de que como tenemos poco dinero, pues utilizamos investigaciones de otras personas. Y tenían varios tipos de cenizas y varios áridos reactivos, muchas cenizas a veces, etc. Pero en fin, nos dio bastante datos. Entonces lo primero que hicimos fue simples correlaciones entre los materiales y la reacción que podíamos ver sobre las probetas que habían hecho ellos, ¿no? Y entonces aquí lo que puedes ver es que según va incrementando el CAO, pues se te va subiendo la expansión. Lo que hice aquí es normalizar la expansión. Buscamos un test en el cual no había ninguna ceniza y después uno con ceniza y dividimos la expansión de los que tienen ceniza por la expansión, digamos, de control, que es la que no tenía ceniza. Y entonces todo te sale, pues, normalmente 1 o menor, ¿no? Porque la que no tiene ceniza es la que tiene más expansión. Aunque de vez en cuando, pues, alguno te sale más alto por ahí.
Pero ves que hay una buena correlación, digamos, de que si te va subiendo el CAO, pues tu expansión va subiendo, ¿no? O al revés, si baja tu CAO, empiezas aquí al 1 y vas bajando hacia abajo. Entonces, no solo lo hicimos con el CAO en sí, sino que lo hicimos con el CAO equivalente, en el cual, además del CAO, que es efectivamente uno de los materiales peores, digamos, para la expansión, pues añadamos los alcalis y el MgO y el SO3. Y son equivalentes molares, ¿no? Y bueno, eso es una manera, digamos, de integrar todos los componentes bajo un solo CIO equivalente. Hicimos lo mismo con los otros, que son los, digamos, los componentes buenos. SiO2. SiO2 realmente es el componente, digamos, que más te reduce la expansión. Este un poquito menos y este muy poquito, ¿no? Pero bueno, los pusimos todos juntos y tienes lo mismo. O sea, si empiezas aquí, que es la parte, digamos, sin cenizas volantes, y empiezas a añadir cenizas volantes que tienen más SiO2, pues al incrementar el SiO2 eso va bajando, ¿no? Y aquí realmente lo que hicimos no solo es SiO2 de las cenizas, sino que del cemento también. La parte de cemento es bastante constante, entonces no afectaba mucho, pero decidimos de meterla también en las correlaciones. Y bueno, después jugamos con esto un poco, pusimos la división que te da un R-square que es un poco más alto. Pero hay que tener en cuenta que estos dos, otra vez, son variables dependientes. Entonces, en realidad, esto no te gana mucho, ¿no? Y fuimos a una cosa así más complicada. Y algo así existía ya, por ejemplo, con Mike Thomas, pero solo con el CIO. Y aquí lo tiene todo. Tiene todos los componentes malos, los buenos, y además un par de parámetros que podemos optimizar para incrementar el R-square más posible. Aquí están los R-squares que te indican que buenos, digamos, es la representación. Lo único que hacemos con esta fórmula es que hacemos que todos estos puntos se acerquen más a la curva, ¿no? Se vayan reduciendo más. Esta es interesante porque empezamos por el punto este, ¿no? El punto este, que es las probetas que no tenían nada de cenizas. Ahora, cuando vas añadiendo cenizas en esta gráfica, realmente lo que vas haciendo es empezar aquí y vas hacia la izquierda, ¿no? Y vas viendo que si vas añadiendo cenizas, la expansión que está aquí va bajando poco a poco, ¿no? Hasta que llega un momento aquí que puedes seguir añadiendo muchas cenizas, pero la expansión ya no puede bajar mucho. Y aquí lo hicimos con una curva que va por el medio, que es lo que llamamos 50% reliability. Y también, bueno, si añades más cenizas, o sea, si te alejas más, digamos, de esta vertical hacia la izquierda, pues puedes llegar a esta curva aquí de puntos, en la cual estás seguro al 90%, digamos, de que no vas a tener problemas. Y entonces usamos esos para sacar este tipo de gráfica. Y este tipo de gráfica es fácil de utilizar. Como mencioné antes, lo que hacemos con esas cenizas es que sacamos una parte del cemento y la reemplazamos con las cenizas, ¿no? ¿Qué porcentaje de reemplazamiento necesitamos para una cierta expansión? Y es lo que esta gráfica te da. Aquí lo que haces es que pones la expansión sin cenizas. Y bueno, estos son expansiones muy altas, ¿no? Hay pocos sitios que tienen expansiones tan altas. En Nuevo México, en Estados Unidos y un par de sitios más. Normalmente andan más bien por aquí, ¿no? Aquí entras con la expansión sin cenizas. Cada una de estas curvas es un tipo de ceniza. Estas de aquí son clases F. Estas son las clases F que son más eficientes. Esta es la clase F, digamos, menos eficiente. Y aquí empiezan las clases C. Entonces, si yo tuviese una expansión de 0.6% a 14 días, subo aquí y voy a la izquierda. Y esto me dice el porcentaje de reemplazamiento que tengo que poner para que me dé un hormigón que va a ser durable. Y la durabilidad, cuando hice estas gráficas, era que la expansión fuese menos de 0.08 a 14 días, que aún esa es menos o más restrictiva que lo que está hoy en día en el C1260. Pero como puedes ver, es una gráfica que es muy fácil de utilizar.
no mencioné aquí que el 1260, si añadís cenizas, hoy en día se llama 1567. En la época lo llamaban 1260 Modified. Esta gráfica, claro, es válida para un tipo de cemento, pero en realidad si cambias el tipo de cemento no cambia mucho. Y estas cenizas, las clases F, si vas bajando aquí llegas a un límite que es una clase CF hipotética que solo tiene componentes buenos, que son silicon dioxide, y aluminum oxide y iron oxide. No tenéis que ver todos estos números, pero lo único que tenía que enseñar aquí es que aquí veis la ASTM que tiene clases F. Las F son mejores para resistir la reacción alcali-sílice y aquí empiezas a tener las Cs. El índice que sacamos aquí, que es este de aquí, que en realidad es una medida, digamos, de CIO y SiO2, está puesto en esta columna aquí. Cuando el índice es pequeño, es que la ceniza es muy eficiente para prevenir el ESR. Y también puse lo que hacen los canadienses aquí. Pasa que los canadienses es muy extraño porque primero solo miran al calcium oxide. Entonces, si tienes una ceniza que tiene poco calcium oxide, pero por ejemplo tiene muchos alcalis, hombre, tiene que ser mala para el ESR porque tiene alcalis, pero según los canadienses, pues eso no entra ahí mucho en consideración, excepto cuando es muy alto. Entonces, en la comparación con los canadienses, hay cosas extrañas. Por ejemplo, ves las Fs y de pronto aquí una que es entre F y C, pero está metida aquí arriba. Y vas bajando, lo mismo aquí, ya por fin llegas a las C, una F que aquí tenía que estar arriba, está ahí abajo. Y bueno, y después empiezas a las Hs que son peores, ¿no? Pero hay una correlación general que es bastante buena, pero algunas de ellas, pues que no lo son. Y aquí lo mismo, pero con las class C. Y bueno, aquí también está el índice que tengo. Y así es, los canadienses, ¿no? Y puedes ver que con los canadienses, por ejemplo, vas bajando. Y según vas bajando, las cenizas son peores y peores. Pero en cambio, incluso aquí abajo hay una que casi es una CI. Que la CI normalmente tiene que estar aquí arriba. O sea que está un poco mezclado, digamos, con el criterio que usan en Canadá. Y esto es lo mismo, son correlaciones, por ejemplo, con el índice que pusimos y los ASTM o el CIO. Si comparamos con el ASTM, que es este de aquí, pues tienes muy buena correlación, ¿no? Que simplemente los puntos están muy cerca de la curva. Si lo haces con Canadá, pues normalmente sí, excepto algunas cenizas por ahí que tienen un CIO bajo, pero tienen otras cosas que son malas, como el SO3 o los alcalis. Y por ejemplo, seguramente vosotros conocéis este libro. ¿Dónde está? No lo indiqué aquí. Bueno, PCA, Portland Cement Association, tiene un libro que van sacando cada tantos años para el diseño de mixtures de hormigón. Y esta foto viene de ahí, que está basada sobre estas, digamos, referencias. Y entonces esta foto da para demostrar qué buena correlación había entre el calcium oxide y la reactividad de ESR, la expansión a 2 años con el test canadiense y el CIO. Y entonces podéis ver que hay una correlación bastante buena, excepto que hay unos puntos que están aquí arriba y los tienen así en la foto, los tienen con un circulito y dicen, bueno, es una correlación muy buena, excepto que de vez en cuando hay puntos que no tienen correlación. Y lo dejan así, y digo, bueno. Pues, y eso es una publicación muy conocida que usamos muy a menudo, pero está la foto ahí. Y claro, lo que hacemos nosotros es al meter los alcalis dentro de la fórmula, pues cogemos estos puntos y los acercamos a la curva, y entonces no tenemos que hacer este circulito así aparte, digamos, ¿no? Bueno, según vamos investigando esto, lo que realizamos primero era que, por ejemplo, el CIO, ¿para qué tenemos que limitarlo? Porque en realidad, cuando tienes una clase F, una ceniza de clase F, ya tienes 70% de componentes que son buenos, ya solo te queda un 30%
de que son malos, ¿no? Y bueno, y las Fs hay varias, unos que tienen 70%, otros 80, 90% digamos, de componentes buenos. Si es una F muy buena, tiene 90% de los componentes buenos, solo te queda 10% para meter otras cosas. Y ahí tienes que meter el SO3, el MgO, los alkalis y el CaO. Y claro, si te queda ya solo 10%, ¿cómo metes todos esos ahí? El CaO ya de por sí ya es bajo, ¿no? Entonces, realmente no hace falta tener ese límite. Al principio lo cambiamos un poco más alto y lo que vamos a hacer, digamos, este año o el siguiente es ya sacar el límite, es dejar, porque tiene redundancia con la clase, digamos, de la ceniza. Esta era otra cosa interesante, que es que STM-C618 antes tenía un límite para los alcalis y ahora los han sacado. Y el hecho es que los alcalis en la sílice, interesantemente, no te producen tanta reacción negativa como si fuesen alcalis en el cemento. Pero bueno, yo pienso que siempre habría que tener todavía algo para controlar esos alcalides, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente. Esto no voy a ir en detalle sobre estos, pero son investigaciones previas que miraban, digamos, a la componente total, digamos, de los alcalíes, no solo los que se pueden ser disolver, sino el número total, ¿no? Y la idea era de intentar poner un límite hasta que sepamos un poco más sobre el efecto de los alcalíes que vienen en las cenizas sobre la expansión de los hormigones. Y todos estos, si los leéis, veréis que en realidad los alcalíes en las cenizas no son tan importantes. Entonces, en sumario de todo esto es que aquí ponían límites sobre el total content del 3%, aquí lo ponía soluble al 5%, había otros más, New Zealand, que también tenía límites, aunque no sé si lo he puesto aquí. Canadian Standards 5%, México. En fin, y de ahí, digamos, de estas referencias es donde todavía mantenemos un límite de 3% sobre los alcalides totales, que es diferente del 1.5% de lo que había antes sobre los que son solubles. Y esto es un poco cómo usamos, digamos, esa gráfica que os enseñé antes para meter eso en una especificación. Porque claro, lo que no puedo hacer es meter esto en una especificación que usan todos los días, ¿no? para hacer cemento. Cuando empezamos poniendo 25% de reemplazamiento del cemento con cenizas. Y eran cenizas muy buenas. Como os acordáis, cada una de estas líneas representa una ceniza. Las cenizas que usábamos al principio eran solo de estas, que tenían una suma SiO2 plus Al2O3 plus Fe2O3, que era 80%, o sea que mejor que una simple clase F, ¿no? Este es el límite entre las clases F que están por aquí y la clase C que están por arriba. O sea, esta es límite, una clase F, pero ya mejor, bastante buena. Entonces lo que hacíamos era poner por lo menos una clase F que era por lo menos como esta o mejor, podría ser una de estas, y poníamos 25% de reemplazamiento del cemento. Entonces, ¿qué tipo de expansión podía eso prevenir? Bueno, podía prevenir cualquier expansión de aquí hacia adelante, o sea, cualquier expansión de 0.4% hasta, bueno, bastante más alto, dependiendo del tipo de fly ash, ¿no? Si es esta, pues solo te previene el 0.4, pues si es una de estas de aquí, pues te previene el 0.7, y si es una teóricamente muy buena, pues con 25% te previene cosas muy altas, ¿no? Entonces lo que hicimos fue relajar, porque claro, el problema aquí es que limitas las cenizas que puedes usar, solo puedes usar estas, y estas de aquí pues no. Entonces lo que hicimos fue decir, bueno, en realidad puedes usar estas de aquí también. Entonces lo que hicimos fue decir, bueno, vamos a poner una cantidad obligada de reemplazamiento en el hormigón que me dé un poquito de seguridad para la durabilidad. Y la seguridad que se me ocurrió en la época fue decidir de que mi hormigón podría resistir por lo menos un árido que tuviese un 0.2% a 14 días, ¿no? Y entonces dibujé una línea aquí vertical y dije, bueno,
Si tenéis una clase F hash, que es una de estas, pues para prevenir esta expansión me hace falta 25% mínimo. Y ya está. Si tengo una hash que es mucho mejor, como esta de aquí, por ejemplo, pues con un 20% solo ya no solo me da 0.2, sino que me da casi 0.3. Si voy a esta de aquí, que es una fly hash muy buena, pues solo con un 15% también puedo obtener esto. Y incluso puedo ir a una clase C, que como veis la suma es casi cerca a las de la clase F. Y con esa si pongo 30%, pues también me da eso. Y entonces estos son porcentajes que son fáciles de poner en la especificación y poner requerimientos que ya me aseguran, por lo menos, aunque no haya reacción ninguna, que ya hay un poco de seguridad, digamos, ¿no? Y claro, y además de eso hacemos los tests, ¿no? Para asegurarnos de que una vez que ponemos las cenizas, pues las expansiones no son tan altas. La diferencia entre estos dos es que aquí la seguridad que tenéis es solo del 50%, porque estas curvas fueron derivadas por el medio, digamos, de los puntos, ¿no? Cada una de estas curvas en realidad representa una nube de puntos y esta es la parte justo en el medio. Esta de aquí es con realidad 90%, o sea que aquí hay un factor de seguridad que está metido dentro. Por eso todas estas curvas van más a la izquierda, ¿no? Lo que es interesante en ambas es que si miras a una clase C que solo tiene 50% de componentes buenos, es que claro, aquí puedes reemplazar tu cemento un 50% y no has ganado nada, no has ido a la derecha. Ir a la derecha aquí es cuando vas previamiento, expansión con áridos que son peores y peores, ¿no? En este caso no vas a ningún sitio, sigues ahí, no te hacen nada. De hecho, algunas, como esto es una nube de puntos, algunas pueden caer a la izquierda. Si caen a la izquierda, significa que si pones esa ceniza, tu hormigón va a estar aún peor que cuando empezaste. Y entonces es un problema con las clases C, que muchas de estas clases C te pueden empeorar la reacción en vez de hacerla mejor. En cambio, algunas, como estas de aquí, pues te pueden ayudar. En cambio, las Fs, todas te ayudan. Pasa que algunas te ayudan muchísimo y otras, pues, menos. Y esto es solo, digamos, las mismas gráficas, pero con números. Y esto es lo que estaba diciendo antes, que para prevenir un 0.2% a 14 días, pues, si tu fly ash tiene un 90% de los componentes buenos, pues solo necesitas reemplazar 15%, que es muy poquito. Eso lo bueno que tienes es que puedes hacer hormigón precast o hormigón pretensado, cosas que tienes que acabar rápidamente. Y eso te afecta muy poco la velocidad a la cual obtienes tu resistencia a compresión. Porque como sabes, cuando pones cenizas, eso retrasa el día al cual podés tener la resistencia a compresión que buscáis, ¿no? Pero si pones solo 15%, pues no pasa casi nada. A 28 días, que es como lo hacemos allí, pues tienes más o menos la misma resistencia. Cuando vas añadiendo más, pues ya tardas a lo mejor 56 días o 90 días en llegar al número que quieres, ¿no? Para algunas aplicaciones, pues no es un problema, pues para pavimientos en aeropuertos, pues esperar 56 días o 90 días, pues no pasa nada. Y bueno, y ahí pues podemos usar clase F también. Y es lo que tengo aquí. Al principio aquí vemos cómo empezamos, pero ese era un problema porque claro, eso reducía el número de cenizas que podías usar. Lo que hacemos hoy en día es decir, bueno, si tienes una ceniza clase F que es muy buena, pues solo necesitas 15% de reemplazamiento. Si es menos buena, 20, si es simplemente clase F, 25. Y si es una clase C con 65% de componentes buenos, pues necesitas como un 30%. Y esos son mínimos que usamos por varias razones. Una es que aunque me traigan un test y me digan no es reactivo, en realidad los tests cambian. En los años que he estado estudiando, los tests han cambiado, los límites, han cambiado los tests. Y aunque me den una ceniza hoy que me dicen esta no es reactiva, en realidad lo que me están diciendo que es el nivel de reactividad hoy en día está permitido, pero mañana a lo mejor no lo está. Y entonces ponemos esos mínimos como precaución. Por ejemplo, los otros servicios pues no hicieron eso. Y entonces fue un problema porque claro, cuando bajamos los límites, pues se encontraron en algunos casos que habían tenido que poner más. Bueno, y usamos otras cosas más como
natural pozolans, escorias, tenía que haberlo enseñado aquí, escorias mínimo de 40%, humo de sílice mínimo de 7%, se usa mucho en Islandia, cenizas muy finas, un 7% de cenizas muy finas, como indiqué al principio, cuando son más finas son mejores. Algunas que son muy finas, con solo 7% te puede lesar muchísimo. Tenemos también máximos, pero los máximos no son muy fijos, sino es simplemente una recomendación para indicarte de que puedes tener problemas con el acabado, ¿no? 40% para fly ash, 50% y eso. Entonces aquí tienes ejemplos de lo que requerimos. Esto es para pavimentos de aeropuertos y aquí están los mínimos, como os indiqué antes, recomendados máximos. Pueden pasar de esos máximos, pero tienen que decirnos cómo lo van a hacer, ¿no? Slag y ultrafine ash, ¿no? Silicación. Aquí lo mismo, pero en este caso permitimos las class C, los números son más altos. Aquí te pone cómo son de finas, tienen que ser como una media de menos de 6 micras. Varios sitios donde está implementado todo esto. Departamentos de transportación, trabajamos mucho con ellos en California. Un sistema como el nuestro en el cual puedes poner fly ash, A o B, dependiendo de qué tipo de CEO tienen. Y tienen ahí una manera de integrar todo, o sea que puedes hacer mezclas. Nosotros las permitimos también, pues esto lo tiene montado en un spreadsheet en Excel, de que puedes meter pues un poquito de este, un poquito del otro y te dice si es suficiente o no. Pues muy parecido a lo que hacemos nosotros. A ver si voy con esto rápidamente. Esto es importante porque mucha gente dice, bueno, el 1293 es el mejor ensayo que hay por ahí, ¿no? En realidad, pues no lo es, porque la gente compara, por ejemplo, el 1260 con el 1293, eso es un error. Un ensayo se compara con lo que haces tú en las estructuras, en el field, ¿no? En el campo. Pero no lo puedes comparar un ensayo con otro, eso es un problema. Pero pasa que en el campo es que no tenemos muchos datos, ¿no? Los datos más antiguos son solo como 10 años. Esos ensayos tienen dos cosas dentro. Hay dos cosas que pueden prevenir. O sea, nosotros lo que tenemos que hacer es a un cierto tiempo prevenir una cierta cantidad de deterioración, ¿no? Y en el ensayo lo que tenemos para eso es un tiempo del ensayo, digamos, y un límite. Y esas son las dos variables que tenemos. Y esas dos variables tenemos que ajustarlas para que nos den lo que vemos, digamos, en las estructuras actuales, ¿no? Por ejemplo, si vais a estudiar el hormigón durante un año, como lo hacen en el 1293, pues esto realmente tenía que ser derivado de los tests, pero no había test al principio. Entonces lo que hacían era, pues, inventarse, digamos, un threshold que está basado en lo que necesitas para tener un crack, ¿no? Y eso es un problema. Voy a tener que avanzar un poco aquí, porque me parece que va quedando poco tiempo. Pero es que esos son unos conceptos que son muy interesantes. Para estudiar, digamos, lo que quiero prevenir con estos ensayos, tengo que saber qué es lo que realmente quiero de los ensayos. Un ensayo, el mejor ensayo es el que no tiene predicciones falsas, ¿no? Pero eso nunca es posible. Lo primero que hay que hacer es prevenir predicciones negativas. Predicciones negativas son un problema. Eso es como vas al doctor, tu ensayo sale negativo y dices no tienes cáncer. Y después vas y resulta que lo tienes, ¿no? Y entre tanto no te has tomado ninguna medicina. Y eso lo que pasa es que vas, construyes tu estructura y a los 10 años se te cae. Eso cuesta carísimo. Y entonces prevenimos el esfuerzo primero. False positives te dicen, bueno, usted tiene algo, te dan medicina, al final dice, uy, lo siento, no tenía nada. Bueno, pero en realidad no pasa nada, te has tomado alguna medicina, ¿no? Te cuesta algo de dinero, pero poquito al principio, ¿no? Entonces también quieres evitarlo, pero no es tan importante. Entonces lo que hacemos es minimizar todo eso y usamos estos datos que están en Canadá y en Texas también. Y entonces estos son los resultados de los datos. Cuando usas el 1260, lo que viene en el STM es el 0.1 a 14 días, ¿no? El problema con eso es que tienes 25% de false negatives. Eso es horrible. O sea, 25% de esas estructuras se van a caer y tú piensas que van a resistir. Además, tienes un 11% de que estás usando el material y en realidad no es un problema. Entonces tienes 36% de error.
Un amigo mío que es bien conocido en esta área, eso lo llamaba como flipping a coin, ¿no? Porque claro, esto ya se está sacando el 50%. O sea, si tú coges una moneda de una peseta y la tiras, pues la probabilidad de que aciertes es muy parecida. Y eso es lo que está hoy en día en el ESTM. No sirve para mucho. En cambio, si lo bajas a 0.8, que es lo que hicimos nosotros, esto te baja al 11%, esto se sube un poquito, pero así el total es más bajo primero, y segundo, esta parte, que es la parte importante, es mucho menos, ¿no? Y si lo bajas aquí, que es donde yo quería ir, pues claro, esta baja al mínimo, que es un 4%, esta ha subido un poquito, y aquí, digamos, el total está un poquito peor, pero vamos, mucho menor de lo que está ahora, pero te evitas totalmente las malas sorpresas, ¿no? Entonces, esto es lo que yo he decidido poner ahí. Como se asustaron la gente, digamos, en el Departamento de Defensa, fueron a este número, 0.04 a 14 días. En realidad, el número actual es este, 0.0828, pero ves aquí que es como una correlación lineal. O sea, que si tienes un número a 14 días, multiplicas por 12, te da el 28 días. Por eso lo puse ahí. Y esto es aún más restrictivo. Lo malo de esto es que aquí no te mejora mucho, aquí te empeora un poquito, ¿no? Es el current yield, y eso es lo que estoy proponiendo yo. Pero, o sea, que el test en sí es conservativo, pero si lo utilizas así, pues es una buena prevención. Pero si lo utilizas como está, no te sirve para nada. Y eso al 1260. Si vas al 1293, pues en Canadá, pues te pasa algo parecido, ¿no? Este es lo que tienen puesto, 18% de false negatives, que es, para mí no es aceptable, ¿no? Y 4% de false positives. Demasiado. Y esto acaba de salir hace unos meses. Y está implementado ahí. Para mí es increíble. Eso lo he dicho a FHWA, que son lo que hacen las highways. Y van a cambiarlo, ¿no? Bueno, esperemos. Pero, entonces esto si lo bajas un poquito, como a 0.03, pues ya esto baja muchísimo. El total baja también un poquito más de false positive. Pero aquí estás mucho más seguro. Y claro, estos test además no consideran que además de todo esto, hay otras cosas como las cargas que te dan un sinergismo. Y aquí, por ejemplo, es en uno de los pavimentos del aeropuerto, que ves donde pasan las ruedas, pues el ESR se acelera muchísimo más que aquí, ¿no? Pero vamos, como puedes ver, esto no está muy bien, ¿no? Y esto es en Canadá, pero es aún peor todavía. Y esto voy a pasarlo así rápidamente. Esto solo te dice que 1293, ¿de dónde viene el 0.4%? Y es simplemente de ver dónde está, solo viene de Visual Observation of Cracking, ¿no? No es de comparar con los datos, es simplemente de lo que ves. Y nunca hubo una comparación con datos, porque al principio no se podía hacer, ¿no? Pero lo que puedes ver es que cuando ya finalmente empiezas a ver la factura, estos son elementos en tensión. Cuando empiezas a ver la factura, en realidad, pues estás ya por aquí, lo has roto, realmente has bajado, es un elemento, un ensayo de tracción, has roto la probeta y ya estás bajando. Y cuando lo ves ya, en realidad, estás ya destrozado, vamos, ya estás yendo para abajo, ¿no? Pero en fin, el problema es que no hay buena correlación con los datos. Como visteis antes, había 18% de false negatives para el 1293. Ya solo faltan un par de ellas. El concepto de aceleración es el siguiente. Si queremos prevenir, por ejemplo, en 50 años, de que empiecen a verse las quiebras, las grietas, pues eso es nuestro objetivo. Dentro de 50 años no queremos ver grietas. En el año 51 podemos ver algunas. Entonces pones algo así, ¿no? Aunque esto tiene un pequeño coeficiente de seguridad. En realidad sería como 0.05. Si tú pones tu probeta durante un año, como el 1293 te dice, y al cabo del año usas la misma expansión, la aceleración del test es 50, porque tú en un año puedes hacer lo que va a pasar, digamos, afuera en 50 años, ¿no? Esa es la aceleración. También lo llaman el ratio, failure ratio. Y esa aceleración se te da por el adicional de Alcalá y la temperatura que es más alta. Pero hay sitios donde la temperatura es alta y esa temperatura no te da nada de aceleración. Por ejemplo, si te vas a Hawái o si te vas a Texas. Entonces, la gente que trabaja en el 1293 también publicó este paper, que es muy interesante porque te dice que si tú vas a Canadá, pues tu aceleración está entre 10 y 16. Lo que significa, si tú haces el 1293 y pasas el test, durante 10 hasta 16 años no vas a ver grietas, ¿no? Bueno, no es mucho, yo preferiría que si fuesen 20 años, ¿no? Si usas un threshold más bajo como el 0.03, sería más como 20 años.
pues lo que tiene en Canadá. Pero mira lo que pasa en Texas, entre 2 y 6. O sea que si usas el 1293 como está, en Texas, a partir de 2 años vas a ver grietas. Y si tienes suerte, a partir de 6 años. Eso para mí es totalmente inaceptable. Pero es lo que está ahí. Yo estoy intentando trabajar con estos señores. Ya trabajo con este y ahora quiero trabajar con los otros 3 para convencerles. Y ya están medio convencidos, por eso quieren trabajar conmigo. Que hay que cambiar estos thresholds, ¿no? Porque ahora mismo en sitios cálidos como Hawái, pues no sirve para nada el ensayo. Y bueno, y eso es simplemente un sumario de lo que hacemos. Esto es el status quo ahora, donde el life cycle cost es alto, en mi opinión, porque claro, si pones ceniza te baja el precio. Si vas poniendo ceniza vas bajando el precio. Si pones demasiadas, claro, ya empiezan a tener otros problemas y ya te sube un poquito el precio, ¿no? Entonces estamos por ahí, digamos, en el departamento de defensa. En cambio, el riesgo, también, si vas añadiendo cenizas, por ejemplo, va bajando el riesgo. Entonces aquí es donde estamos, el departamento de defensa. Aquí, digamos, la parte más accurate. Porque aquí, digamos, la ventaja que tienes es que tienes menos false positives, pero digamos que la solución está por aquí. Y nada más. Simplemente sumario de lo que hacemos. Para especificaciones, lo que yo recomiendo es que se use esto, porque el CF que tengo puesto, muy bonito, muchas fórmulas y tal, pero en realidad esto te da casi lo mismo. Esto es un peligro, pero hay que seguir con esto. Y bueno, y esto de aquí, digamos, la parte más importante es no usar el 1293. Aunque la mayoría de las publicaciones que vais a ver en esta área, lo que os van a decir, la primera línea que ponen es el 1293 es el mejor ensayo para este problema. Y si estás en Canadá, pues a lo mejor. Pero si no estás en Canadá en un sitio tan frío o seco, pues es un error, vamos. Y empiezan así todos los papers. Y me parece que ya está. No sé si había algo más ahí. No, nada más.